Buenos días a todos, bienvenidos a la clase. El día de hoy continuamos con el temario. El tema de hoy es relaciones tróficas. Vamos a iniciar dando una pequeña introducción. Como ustedes saben, en los ecosistemas existen una gran variedad de organismos y la vida de esos organismos depende de un aporte continuo de energía. Esa energía llega a través del sol y va pasando de unos organismos a otros a través de las cadenas tróficas. En este pase de energía de unos organismos a otros se establecen ciertas relaciones y son de las que vamos a hablar el día de hoy. La primera de ellas es la relación de competencia. En esta, dos poblaciones que utilizan los mismos recursos, por ejemplo, alimento, espacio, nutrientes o luz, em, pelean, por decirlo así, por esos recursos, en donde una población se adueña de estos y la otra población u otras poblaciones son desplazadas. Un ejemplo de ellos es la luz solar en relación a los árboles. Por ejemplo, aquí en este bosque tenemos a dos especies de árboles que son las que sobresalen más, en la cual una tuvo que crecer demasiado para precisamente competir por esa luz o por ese recurso. En este caso tenemos, por ejemplo, a las hienas y a leones que compiten igualmente por el alimento. La siguiente es la depredación. En esta, como tal, una especie es alimento de otra, es decir, una especie es depredador y la otra es presa. Y la relación que se da entre ellos, aunque pudiera parecer que los depredadores solamente acaban con las presas, no es así. En algún momento las presas disminuyen en cantidad, precisamente porque son alimento de otras especies, y entonces cuando decrecen su población, son reguladores de la población de los depredadores, y de esa manera se establece un equilibrio en los ecosistemas. También se dice que la depredación es un método natural de control, porque los depredadores siempre van a cazar a las presas que sean más débiles o que estén enfermas. El parasitismo es otro tipo de relación trófica y en esta, dos organismos que son de diferente especie pueden vivir juntos, pero el parásito se alimenta a expensas del otro. Es decir, el huésped es hábitat del parásito y puede ser tanto ectoparásito o endoparásito. Ecto si se establece en el exterior del organismo o endo si se establece dentro. En esta relación puede ser que el parásito pueda vivir largo tiempo en el hospedero o en el huésped, o hay casos de que si el parásito se reproduce de manera no controlada, pueda incluso matar al huésped. Pero esto depende de qué tipo de parásito sea, porque generalmente pues no les conviene matar al huésped porque igualmente ellos dejan de existir. En la fotografía tenemos un ejemplo de una hormiga con unos hongos parasitándola. En este caso es un ejemplo de ectoparásito porque están en el exterior. En este caso el huésped muere. Otro tipo de relación trófica es el amensalismo. Este decimos que también es una relación de competencia porque una especie se ve perjudicada mientras que otra no experimenta ningún tipo de alteración al dañar a la anterior. Un ejemplo de ellos es el eucalipto, que seguramente conocen porque hay muchos por esta zona. Esta especie lo que hace es, a pesar de que es un árbol, secreta cierta sustancia de tal manera que alrededor del eucalipto no puede crecer alguna otra especie. Entonces así controla los recursos
como el suelo para que estén a su disposición. El mutualismo es otro tipo de relación trófica en la cual las dos especies que interactúan se benefician, es decir, una depende de la otra para sobrevivir. Tenemos en la foto a una abeja que extrae el polen de el néctar de la flor. El polen se adhiere a su cuerpo y entonces contribuye a la polinización de la especie de la planta, y a su vez ella obtiene el néctar con la que después se producirá la miel. Otro ejemplo es el ratel, que también se conoce como tejón mielero, es un mamífero que habita en África, y el pájaro de la miel. Esta ave lo que hace es buscar buscar a esta especie de, de tejón, y entonces le hace que lo siga porque le va a indicar dónde hay miel. Entonces el pájaro, que ya sabe dónde están las colmenas, dónde está la miel, guía al tejón. El tejón, que ya es resistente a las picaduras de las colmenas, de las abejas, extrae el colmenar, y entonces el pájaro puede tener acceso a la cera de la miel. También se establece una relación de mutualismo entre el pájaro de la miel y una tribu, que igualmente está en África, está en Kenia, se llama la tribu de los Masai, a los cuales también se acerca esta ave y les chifla de cierta manera, bueno, hace cierto canto, y entonces la persona de la tribu lo persigue y así los guía hacia la miel, a cambio de que cuando saquen la colmena, la persona le deje cierta cantidad al pájaro, y así se continúe siendo guía para ellos. Una más es el comensalismo. En esta hay una relación entre las dos especies, una que se llama comensal, que utiliza a la otra para obtener alimento, pero sin tenerlo, como por ejemplo las especies carroñeras, que se mantienen cerca de depredadores. Por ejemplo, aquí tenemos a los buitres. Una vez que los depredadores comen y se alejan de los restos, entonces entran estas especies carroñeras, que también son especies, digamos, de limpieza. Y los peces rémoras, estos peces se mantienen cerca de tiburones, de rayas, de ballenas también, y se alimentan de las sobras de los peces que van comiendo las especies más grandes. Vamos a ver en video dos ejemplos. Este es el de un caracol, que se le llama caracol zombie. Y entonces esta es una relación de parasitismo. El parásito se lo come, bueno, el caracol se come al parásito de los excrementos de aves, y entonces el parásito sube por la cabeza del caracol y llega hasta sus tentáculos, que se encuentran en la cabeza. Entonces se mueve de tal manera que lo hace para llamar la atención de las aves, y también hace que el caracol trepe. Generalmente a los caracoles no les gusta la luz, pero si tienen este parásito, entonces trepan por las plantas y se mantienen en la superficie. Dado que el parásito realiza este movimiento, entonces llama la atención de las aves, las cuales pues se lo comen. Entonces el parásito completa su ciclo de vida dentro del tracto intestinal de la ave. Posteriormente
el ave en el excremento vuelve a desechar los huevos y el caracol se vuelve a alimentar de ellos. Y así se completa el ciclo de vida de este parásito. En el caso vamos a ver otras dos casos de relaciones tróficas de mutualismo. Esta es una especie de sapo que establece una relación con una araña, una tarántula. Este sapo lo que hace es estar junto a una tarántula porque se alimenta de los insectos que pueden ser una plaga, perdón, y que están en los huevos de la tarántula. Entonces este se alimenta de los insectos. A cambio, la tarántula lo protege de otros depredadores, por ejemplo, de esta lechuza que se acerca al nido de la tarántula en busca del sapo y entonces la tarántula realiza lo siguiente: libera como tal pelos que van hacia los ojos del depredador y entonces lo aleja y de esa manera protege al sapo. Otro tipo de mutualismo es entre un lagarto y un escorpión. Ahorita vamos a verlo. El escorpión se mantiene en las madrigueras que habita este lagarto y entonces, dado que este lagarto puede ser depredado, en este caso por humanos, el escorpión lo que hace es protegerlo. Aquí va hacia la madriguera y entonces él digamos, le gusta la sombra de la madriguera, puede convivir con el lagarto, comparten, digamos, la cueva y entonces cuando un depredador, en este caso es el humano, pero también puede ser zorros, quieren llegar hacia el lagarto, entonces el escorpión, el escorpión evita que se le acerquen con su aguijón, ¿no? De esta manera establecen esta relación, ambos se benefician. Hasta aquí sería lo de redes tróficas, perdón, lo de relaciones tróficas, chicos. Hasta aquí es la actividad de hoy, al final se las digo, pero hay que hacer un mapa mental, al final igual se los eh, recuerdo. Vamos a ver un apartado de su libro después de estos temas que sigue, que es educación ambiental, porque vamos a hablar por ahí de ecosistemas. Entonces, por ahí también tenemos la parte de educación ambiental y vamos a dar solamente unos conceptos de manera rápida. La educación ambiental se refiere a la serie de procesos para la toma de conciencia sobre la problemática ambiental. En ella nos formamos con valores, conceptos y también desarrollamos habilidades para que logremos una convivencia armónica entre nosotros los seres humanos y nuestro medio ambiente.
La educación ambiental hace referencia a muchos conocimientos como la ecología, la biología, la historia, la psicología y también herramientas tecnológicas como la computación. Y hacia donde va encaminado en la educación ambiental precisamente es hacia la sustentabilidad. En algún momento ya lo hemos abordado, de que actualmente el consumo de los recursos naturales por parte de la especie humana no es sustentable. Llamamos sustentable cuando todas las acciones que usan los recursos naturales no los agotan, sino que los conservan para el uso de futuras generaciones y actualmente no se está llevando a cabo este, o por lo menos en la gran mayoría de casos de explotación de recursos. Bueno, la educación ambiental tiene varios conceptos que se necesitan para que pueda llevarse a cabo. Empezamos por lo que son fundamentos ecológicos y estos son todos los que, toda, digamos, la teoría que tenemos sobre ecología, biología y geografía que ustedes ya han manejado. Otra parte es la concientización conceptual, que serían las acciones que repercuten en el ambiente y en la calidad de vida de los seres humanos. Otra parte es la investigación y la evaluación de problemas, que es cuando ya un problema ambiental se conoce a profundidad y se aborda desde ciertas estrategias. Y por último sería la capacidad para tomar una acción. Estas ya serían propiamente las habilidades con que se cuenten para que se participe de manera proactiva en la solución de los problemas ambientales. Incluye tanto el enseñar a otros, la prevención y la participación. Esta parte que les acabo de dar de educación ambiental no la vamos a incluir por hoy en el tema de en su mapa mental, pero pues era importante que lo viéramos. Es porque es parte de lo que estamos viendo. Tenemos que darle un enfoque precisamente a esta materia que es ecología y medio ambiente. No solo es de conocer todos los temas acordes al programa, sino también encontrarles una aplicación. Entonces, parte de la educación ambiental es precisamente una aplicación de todos estos conceptos. Acabamos de ver todo lo que son relaciones tróficas y precisamente si el desarrollo no es sustentable, se alteran todas esas relaciones y por lo tanto se alteran el equilibrio de los ecosistemas. Como actividad entonces, chicos, hay que realizar un mapa mental. Esto es solamente de relaciones tróficas, la primera parte de la exposición. Tiene valor en rúbrica de 5 décimos, entonces realícenlo por favor y me lo entregan. El día de hoy me envían su evidencia. Hay que hacerlo a mano en su cuaderno e ilustrados. Y sería todo por la clase de hoy. Gracias.